Bienvenidos a Acompañados, un espacio dedicado a las familias que estudian junto con sus hijos la palabra de Dios. En esta ocasión les vamos a mostrar dos diferentes imágenes de un corazón. En el primero podemos apreciar que es un lugar del desierto donde hay sequedad y desolación. Y en la otra imagen podemos ver que se trata de un lugar lleno de vegetación, de frescura, y es un lugar también fructífero. ¿Cuál de estos dos crees que le agrada a Dios? Y es lo que vamos a ver hoy. Recordemos que en los tiempos del rey David se unió todo el pueblo de Israel y proclamó como rey a David. Dios había escogido a David para que gobernara a su pueblo. Después de la muerte de David, lo sucedió en el trono su hijo Salomón. Él fue rey sobre todo el territorio de Israel. Recordemos que Dios le dio una gran sabiduría para gobernar a su pueblo. Cuando Salomón murió, le siguió en el trono su hijo, Roboam. Y él no hizo las cosas correctas delante de Dios y provocó que se dividiera el reino. Se dividió el reino en dos partes, la del norte, que comúnmente la conocemos como Israel, y la del sur, que lo conocemos como Judá. Los reyes del reino del norte hicieron lo malo delante de Dios, adorando a dioses extranjeros. Pusieron altares en las montañas, debajo de árboles frondosos, y todo esto provocó que el pueblo de Dios se desviara e hiciera lo malo delante de los ojos de Dios. En Judá, la mayoría de los reyes hicieron cosas que ofendían a Dios. También construyeron altares en los montes, debajo de los árboles. Incluso hubo algunos que pusieron altares dentro del templo de Dios, adorando y ofreciendo sacrificios a dioses extraños, provocando la ira del Dios de Israel, de nuestro Señor. Así es de que todas esas cosas que hicieron provocaron la ira de Dios y Dios los entregó a la destrucción. Pero recordemos el gran amor de Dios. Él siempre ha tenido un plan de salvación para su pueblo, para sus escogidos. Vamos a ver la lección que nos da esta historia. De los versículos 1 y 2 de Jeremías 17, podemos leer: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. Grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos, de sus imágenes de Aserá sobre altas colinas y sobre mi montaña a campo abierto. Dios le está hablando a su pueblo por medio del profeta y les hace ver que han caído en pecado. El pecado de ellos es muy grande. Ellos se han olvidado de que deben adorar solamente al Señor, al Dios de Israel. Y su pueblo ha construido altares a otros dioses. Los ha construido en muchos lugares, dentro del mismo templo, ya lo habíamos comentado. Y ahí presentan ofrendas a dioses extranjeros. Les muestra que el pecado está escrito en su corazón. Su corazón es tan duro como una piedra y tristemente muchos de ellos no van a cambiar. Van a seguir este mal camino. En los versículos 3 y 4, entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos, por todos tus pecados en todo tu territorio. Por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado.
Te haré esclava de tus enemigos en un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre. El pecado del pueblo ha provocado que Dios los abandone. El Señor ha probado su corazón y ellos han fallado, han salido reprobados. El templo de Dios estaba lleno de riquezas desde los tiempos de Salomón. David había acumulado muchas riquezas para el templo de Dios. Pero todas esas riquezas fueron sacadas, fueron extraídas, fueron robadas y llevadas a otras ciudades, a otros países. Y no solo las riquezas del templo, todos los pobladores de las ciudades de Jerusalén, de diferentes lugares de Israel, fueron llevados a otros países. El Señor estaba disciplinando a su pueblo. En los versículos 5 y 6 leemos: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en sus propias fuerzas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Los reyes de Judá habían pedido ayuda a otros reyes. Habían confiado en otros lugares, en otras personas. Habían ido a buscar al rey de Egipto. Recuerden que Egipto era un lugar donde Dios había sacado a su pueblo y le había dicho que nunca más regresara. Pero ellos fueron a buscar a estos reyes en vez de confiar en Dios. Aquí nos dice que el hombre será como una zarza. La zarza es un arbusto de espinas que crece en el desierto, en lugares desolados, en lugares donde no hay nada. Entonces le está hablando que el que no confía en Dios crece en un lugar desierto, en un lugar donde nada más crece, donde no hay otra cosa. Estas lecciones nos enseñan de que debemos tener cuidado con nuestro corazón, con lo que pensamos y lo que queremos. Debemos buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Y cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando estamos tristes, cuando necesitamos algo, debemos acudir a Dios con la seguridad de que Él nos dará la solución. Él nos ayudará, nos guiará a resolver nuestros problemas. En este pasaje también vemos la diferencia de cómo es una persona que confía en Dios y una persona que no confía en Dios. Aquí vemos a los que sí confían en Dios en los versículos 7 a 8 y dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su esperanza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, su palabra nos enseña que somos como árboles sembrados a la orilla de un río. Cuando hay un árbol que está sembrado junto al río, no se preocupa del agua, porque el agua la toma directamente del río. También vemos que no se encuentra solo, porque junto al río hay muchos otros árboles, muchas plantas que también están sembradas en ese lugar. Y nos habla de un árbol que siempre está dando fruto. Se refiere a nosotros. Nosotros somos esos árboles que nos alimentamos de la palabra de Dios. Y nos encontramos entre muchos otros árboles que también estudian y se alimentan de la palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestro fruto? Nuestro fruto es hablar del Evangelio, hablar de las buenas noticias, de quién es Dios y todo lo que ha hecho por nosotros.
de qué es lo que ha hecho en ti, en tu vida. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, recibimos la bendición de estar tranquilos, de vivir en paz, de vivir confiados, sin temor de que nos va a pasar algo. Pues sabemos que Dios está controlando todo. Nosotros estamos protegidos por la palabra de Dios, por Él mismo, por su Santo Espíritu. En el versículo 9 y 10 nos habla más sobre el corazón y quién es Él, quién es Dios. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede entenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Es muy fácil engañar a nuestro corazón y nos puede convencer de hacer cosas que ofenden a Dios. Nadie puede ver nuestro corazón ni podemos ver el corazón de otras personas. Solamente Dios. Solamente Dios puede ver lo que hay en el corazón de cada uno, lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. Y el Señor puede bendecirnos o reprendernos por lo que hacemos. Pero siempre tendremos la seguridad de que su Santo Espíritu nos guiará para que hagamos lo que es correcto, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y debemos tener esa confianza. Romanos 8, de los versículos 12 al 17, nos explica: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, este pasaje nos está recordando que tenemos una obligación, que nosotros no debemos vivir conforme al mundo, debemos vivir conforme a lo que Dios quiere. Pero para esto tenemos la guía del Espíritu Santo para poder dejar de hacer las cosas que le ofenden a Dios. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, la promesa, la recompensa que tenemos es poder llamarnos hijos de Dios. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que tenemos de que a través de tu Santo Espíritu nosotros podemos ser árboles que están viviendo junto a un río y que siempre está creciendo y dando fruto. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu nosotros podemos evitar hacer las cosas malas que nos llevan a vivir en el desierto. Y, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes en esta tarea que tenemos cada uno, de llevar tu palabra y de dar estas buenas noticias a todos los demás. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, que tengan un bonito día, que Dios les bendiga y continuamos con nuestra lección. A continuación, la participación de la maestra Lulú Orozco. Hola, me da mucho gusto saludarlos. El tema de hoy se llama Un corazón probado. Estamos en el libro de Jeremías, capítulo 17 y los versículos del 1 al 10. Quiero iniciar leyéndoles el versículo 7 de Jeremías en el capítulo 17 que dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Un hombre que confía en Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas hojas están verdes. En el libro de Salmos también podemos ver en el capítulo 1 los versículos del 1 al 3, que nos habla de un hombre que se deleita en la palabra del Señor y se goza y cree en la palabra del Señor.
regresando a Jeremías, en los versículos 9 y 10, vemos todo lo contrario. Vemos a un hombre que confía en su propio corazón, sin la guía del Espíritu Santo. Este es engañoso, pues creemos que podríamos encontrar felicidad cumpliendo los deseos de nuestro corazón, y muchas veces deseamos lo que no necesitamos. Este concepto de ser fiel a tu corazón falla cuando el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Pero el corazón no solo es engañoso, es perverso. Y muchos han sido guiados a rebelión, a desobediencia y a gran pesar por seguir a su corazón, por no tomar en cuenta a Dios. Sigue tu corazón no es un buen consejo cuando el corazón es perverso. Solo Dios conoce nuestro corazón y las intenciones que hay en él. Así que sigamos cercanos a Dios como los árboles que están plantados cerca de la corriente del agua. Pues hoy me hice rodear por plantas y por un árbol tal vez, para representar lo que en este capítulo hemos aprendido. Les envío un abrazo muy cariñoso y espero verlos pronto. Gracias, Lulú. En la repostería sugerimos un postre delicioso a base de un fruto de un árbol que se da en Asia Central. Claro, también nosotros lo podemos tener en nuestros lugares. Se llama higo y lo vamos a preparar con una crema a base de queso y lo vamos a endulzar con miel y a disfrutar en familia, y también, si les es posible, investigar las propiedades y bondades de este fruto. Y recordar en familia el Salmo 1 en el versículo 3, que dice que una persona que confía en el Señor es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Y pasamos a la sección de preguntas. Indica si la frase corresponde a una bendición. 1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. No es una bendición. El pecado de Judá está escrito en un corazón de piedra. 2. Alguien quien aparta su corazón de Dios. No es una bendición. Perderá la herencia que Dios le ha dado. 3. Alguien que confía en sí mismo. No es una bendición. Será como una zarza en el desierto. 4. Alguien quien pone su esperanza en Dios. Sí es bendición. Vivirá tranquilo y confiado. Y 5. Una persona que es como un árbol a la orilla de un río. Sí, es bendición. No se angustia y siempre dará fruto. Y hasta aquí, de esta escuela dominical, les esperamos la próxima semana y les deseamos lo mejor. Gracias por su atención y hasta pronto.